es precisamente una explicación de a qué se está refiriendo cada uno. Chequen la línea punteada. La línea punteada es de la presión atmosférica y es como mi referencia. Y tengo dos líneas. Les voy a poner por acá con otro color para distinguirlas. En rojo. Déjenme ver si no se actualiza. Se quede mal. Bueno, no se me actualiza por acá. Pero bueno, las marqué. Es estas líneas gris que ven aquí y esta de acá. Bueno, en el caso del lado derecho, observen que esa línea gris ahí es toda la flecha que me está indicando la presión absoluta. La presión absoluta es la presión de su sustancia. Y observen que para llegar a esta línea, mi sustancia tiene una presión mayor a la presión atmosférica. Entonces, ¿qué observo? Que sería la presión atmosférica más la presión manométrica. La manométrica es la que les da el instrumento de medición. Pero no todos los casos son ahí. Hay casos donde la presión de su sustancia, que es la línea gris que se encuentra del lado izquierdo, se encuentra por debajo de mi presión atmosférica, que es mi referencia. Entonces, cuando eso ocurre, a esa presión se le llama de vacío. Entonces, aquí la palabra vacío no indica ausencia de materia. Aquí la palabra vacío indica que la sustancia tiene una presión menor a la presión atmosférica. Esa es la diferencia con cuando me dicen vacío en cualquier otro curso de física o de química, ¿no? Aquí va a ser eso. Y chequen que para calcular esta presión de aquí, es decir, la absoluta, la de la sustancia, sería mi atmosférica menos mi presión de vacío, que aquí en esta presión de vacío es la que me mide el manómetro. Entonces, cuando a mí me dicen que un equipo está funcionando al vacío, pues en realidad es porque le está pasando eso a la sustancia, o dentro del equipo estoy tratando de mantener una presión más baja que la presión atmosférica. Bueno, y todos estos términos, por acá está en mi definición, miren, mi presión absoluta es mi presión real, o sea, la presión de la sustancia con respecto a la atmósfera. La manométrica es la diferencia, pero la manométrica es la que les mide su aparato de medición. La presión de vacío es la presión por debajo de la atmosférica. Y bueno, siguiendo la definición de manométrica, y también esto de aquí, si yo quiero sacar esto, es una resta de absoluta menos atmosférica, tienen esta de aquí. Y la de vacío sería la misma resta, pero los libros a veces me lo cambian de lugar. El Cenge lo cambia, pero hay libros que no. Hay libros que les ponen presión de vacío y le siguen poniendo absoluta menos atmosférica, y al momento de que me indica que esa resta me da negativa es porque es de vacío. Ojo, los aparatos de medición de presión no van a tener un signo negativo ahí. Si ya les están diciendo que opera al vacío, pues está implícito que les saldría negativo si ustedes restan la absoluta menos la atmosférica. Entonces, bueno, nada más no se vayan a confundir en esa parte. Bueno, y esta es, a ver si escribo porque no se actualizó acá, pero bueno. Y esa de aquí, la formulita de manométrica, en realidad los libros me la presentan como absoluta igual a presión manométrica más la presión atmosférica. Observen que a la presión manométrica ya le puse un subíndice G. Entonces ahí así se denomina, manométrica. Igual y ya vieron esto en química aplicada o industrial, no me acuerdo cómo se llama. Es que los de industrial también llevan una, pero creo que ellos sí es química aplicada. Entonces, esa es la manométrica.
¿Qué es importante aquí mencionar? Por ahí me dijeron, las unidades de presión del sistema inglés son PSI-A. Bueno, en realidad esa A tiene una función y también lo pueden encontrar como G. ¿Cuál es la función? La función es que la A se refiere a unidades absolutas y la G se refiere a manométricas. El sistema inglés en los problemas, si les da las unidades y les pone 14 PSIG, les está diciendo que es manométrica. Y si ustedes ocupan la absoluta, está implícito que tienen que sumarle la atmosférica. Y eso es en el sistema inglés. En el sistema internacional no existe algo parecido, ¿eh? Ahí no van a encontrar como pascales y subíndice A o subíndice G. No. Entonces, en problemas del sistema internacional son como más explícitos para hacerles saber si eso es manométrico o es absoluto. ¿Por qué es importante? Bueno, porque más adelante los datos que nosotros usamos en las tablas es para presión absoluta. Entonces, a veces nada más por complicarles la existencia les dan la manométrica, pero ya no es tan común, pero sí es importante que sepan que lo que ustedes usan ahí en las sustancias son las absolutas. ¿Alguna duda hasta aquí? Los leo, los escucho. Si tienen alguna duda. Ok, muy bien. Gracias, Luis. Entonces, continuamos. Bueno, nosotros recuerden que estamos con fluidos. ¿Qué pueden observar con respecto a la profundidad que ocurre en cada una de esas tomas de ese fluido? Pongamos agua. ¿Qué observan con respecto de la primera toma a la última? Sí, Ángel. ¿La altura? Ok, la altura, pero ¿qué le pasa al chorro? Pues depende de la altura donde esté, es la presión con la que va a salir. Ok, entonces, ¿cuál tiene mayor presión o fuerza? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. La de abajo, ¿verdad? Entonces, la variación de la presión con la profundidad va aumentando conforme se va haciendo más profundo, porque observen la definición. Ahí. Fuerza sobre área. Entonces, la fuerza, acuérdense que es un peso y el chorro que está hasta abajo del tanque está cargando todo el peso de la sustancia y es por eso que tiene una mayor fuerza a la hora de salir que el que está en un inicio, ¿no? Entonces, la variación es que aumenta porque aparte está cargando el peso de la sustancia y el de la atmósfera. Y los tres están en la misma área, o sea, se está aplicando a la misma área, entonces sí puede ser un punto de comparación. ¿Qué ocurre con la posición horizontal en cada chorro? ¿Qué se imaginan que pase con la presión? Me refiero, por ejemplo, aquí en esta posición. En modo presentación no se edita. Ya otra vez. Tarda en actualizarse lo que yo escribo y viene para acá. Ok, me refiero a una posición donde insertar la línea. Miren, ya se actualiza, ahí está. Entonces me refiero a una posición así, horizontal. ¿Qué creen que pase con la presión ahí? Pues es la misma para toda la sección transversal, ¿no? Exacto, es la misma. Ahí se puso ahí la línea y ya no la ocupamos. Ya.
Exacto, es la misma macroscópicamente, ¿eh? Macroscópicamente la presión en cualquiera de los puntos de la línea horizontal es la misma. Microscópicamente sí hay cambios, pero como ingenieros nos interesa lo macro y no tanto hacer la parte microscópica. Entonces, macroscópicamente no hay cambios, en posición vertical sí, y eso me permite decir que la presión de un fluido la puedo calcular como ρGH y que la presión en el fondo va a ser la presión superior, que sería la atmosférica, más la presión del fluido hasta donde yo desee calcular esa presión. Bueno, ¿y de dónde surge esa fórmula? Esa fórmula no nos la inventamos. Surge de la definición de presión es igual a fuerza sobre área. Ya le habíamos puesto que la fuerza era igual a masa por gravedad entre el área. Y se fijan, esto de aquí del fluido es para una columna vertical. Resulta que yo puedo calcular el volumen de esa columna como área por altura. Y puedo despejar área y me va a quedar volumen sobre altura. Y si me voy a la definición, me queda presión igual a masa por gravedad entre volumen entre altura. Y eso va a ser igual a masa por gravedad por altura entre volumen. ¿Y qué definición es masa sobre volumen? Densidad. Densidad. Entonces, de aquí es de donde ustedes obtienen esta fórmula de la definición, ¿eh? No nos la sacamos de la manga, es de acá. Entonces, se les queda densidad por gravedad por altura. Y si, bueno, le quiero poner aquí la superior, me estoy refiriendo a la atmósfera y acá la del fluido. Y aquí van implícitas muchas cosas. Por ejemplo, la densidad implica el tipo de fluido que sea. O sea, la presión va a depender del tipo de fluido que sea. Y también a qué temperatura está el fluido. Quiero que observen las tablas de los factores de conversión. Chequen que aquí les están diciendo, por ejemplo, para milímetros de mercurio a 0 grados. Y por acá el factor a 30 grados. ¿Por qué me dan una temperatura? Pues porque obviamente la densidad de esta sustancia no va a ser la misma si se encuentra a 0 grados que a 10 grados, porque el mercurio, bueno, sí es sensible a la temperatura, como ya lo vimos, se usa para hacer termómetros, es obvio. Entonces, la densidad lleva implícito eso, el tipo de fluido y la temperatura a la cual se encuentra la sustancia. Ya la gravedad es la aceleración de la gravedad y la altura, pues obviamente en el punto donde yo desee calcular ese dato de la presión. ¿Alguna duda hasta aquí? Los leo, los escucho. Si tienen alguna duda, déjenme ir al chat. Ok, parece que no hay dudas. Voy a continuar. Y bueno, este esquema, a mí me gusta mucho este esquema porque nos deja claras muchas cosas, pero también acá les pongo una formulita que deben de contemplar, que cuando tienen un delta P, o sea, un gradiente de presiones, es la resta, obviamente, pero esa resta, o sea, ese delta P, si es en un fluido, lo puedo calcular como la integral de 1 a 2 de la densidad por la gravedad por un diferencial de Z. Es importante que contemplen esto en forma integral porque a veces la densidad depende de la profundidad en algunos fluidos, no en todos. Pero bueno, uno de ellos que sí podríamos decir que ocurre es el agua a profundidades, bueno, muy altas. Lo que tenemos ahí es un cambio en la densidad, que también puede influir el hecho de la temperatura, obviamente. Entonces, sí hay problemas donde me dicen que la densidad, y me dan una expresión de la densidad en función de Z. Y obviamente ahí lo que tengo que hacer es integrar
desde 1 hasta 2 y depende de dónde sea mi punto 1, dónde sea mi punto 2. Entonces, sí es importante contemplar esa formulita porque hay casos. Y en la vida real también hay casos, como en las aguas del océano, ¿no? Ocurre. Entonces, lo otro que me gusta de este diagrama, observen que tienen la atmosférica, pero chequen el punto A, B, C, D, E, F y G. Están en la misma posición horizontal. Y de hecho me lo dicen acá abajo, son iguales las presiones. Entonces, este diagrama les ejemplifica que mientras estén en la misma posición horizontal, no importa la forma en la que se encuentre el punto. Chequen que todos están en diferente forma en la superficie. Entonces ahí la presión va a ser la misma y además es el mismo fluido, es agua. Y que esta presión aquí la voy a sacar como la atmosférica, porque es la primera que está ejerciendo fuerza, más ρGH, o sea, ρGH hasta ese punto de forma vertical y mi presión va a ser la misma para todos los puntos. Ya si quiero sacar otras cuestiones, porque esto lo ven como mucho en dinámica de fluidos con compuertas, ya es otra cosa. ¿Y qué pasa con el punto H y el punto I? Bueno, para empezar, van a tener diferente presión a pesar de que estén en la misma posición horizontal. De lo que observan, ¿por qué van a tener diferente presión? H, el punto H y el punto I. Porque uno está en agua y otro está en mercurio, ¿no? Exacto. Entonces ahí, aunque estén en la misma posición horizontal, como los otros puntos, están en diferentes sustancias y ya eso hace que, de hecho, mi formulita, ¿no? ρGH, entonces ya voy a tener otro dato porque voy a tener otra densidad de otra sustancia. Bueno, y tenemos una aplicación de esto, es la máquina de Pascal. ¿Alguien sabe cómo funciona la máquina de Pascal? Bueno, es un gato hidráulico que usan en los talleres. ¿Cuál es la función de esta máquina? Pues, ¿Qué quieres hablar tú? no, adelante. ¿Quién? ¿Isaac o Manuel? ¿Cuál de los dos? Isaac. A ver, Isaac. Pues es una forma de concentrar una fuerza en un área para que eleve una plataforma, ¿no? De una mayor área o viceversa. Ok, aquí la idea, por ejemplo, es que esta fuerza sea pequeñita y yo tenga una fuerza mayor, pero precisamente tiene que ver con la presión, ¿no? Que ambos están con un fluido que está a la misma altura, entonces eso trae un beneficio para mí. Voy a mostrar un pequeño, este sí lo vamos a ver, y aquí no importa tanto el audio, sino más bien que lo visualicen. Bueno, y que vean el anuncio de la lechera. Ahí está. Ok, entonces tienen ahí en la figura área, fuerza, las letras, la fuerza 1, el área 2 y la fuerza de salida, ¿no? La división y ambas son iguales porque tienen la misma presión del fluido porque están a la misma altura, por eso son iguales las presiones, porque están a la misma altura, independientemente de la parte del área, ¿no? Si no estoy ρGH, no depende del área, depende de la altura directamente esa presión. Entonces, ahorita se los ponen con números. Aplican 100 newtons a un área de 1, salen 200 newtons en un área mayor y la cantidad es la misma, ¿no? Entonces, esa es una aplicación importante del cálculo de presión
en los fluidos. Y importante, de hecho, en la aplicación de su área también específicamente, ¿no? Ok, ¿alguna duda hasta ahí? No. Ok, perfecto. Entonces, le vamos a dejar hasta esta parte y los veo en la siguiente sesión. ¿Cuándo es? Todavía no me aprendo el horario. El jueves, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. hasta el jueves. Entonces los veo el jueves. No me pega la aplicación de un ETS con sus clases. Entonces, el jueves nos vemos. Si ya no tienen alguna duda o comentario, ya podemos terminar la llamada. Hasta luego, chicos. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra. Gracias. No, maestra, nos vemos. Nos vemos, maestra. Gracias, Esté bien. maestra. Gracias, hasta luego.